transmisión. Se ¿Alguien lo va a escucha poder muy hacer? bien, Luciana. Perdón, querida, no te escuché. Se escucha muy bien, le digo. Ah, muchas gracias. Eh, Fíjense que voy a tener que buscar algún tipo de alternativa para que podamos todos estar presentes en la clase. No sé cómo va a funcionar el tema de las licencias ya con la facultad y demás, pero supongo que nos las vamos a arreglar, ¿verdad? Alguien me decía en el chat que se podía retransmitir la clase. Si se pudiera hacer, yo les agradecería bastante. Entonces, voy a dar un par de minutos para que podamos ver si eso es posible, y si no, vamos a tener que valernos de alguna red social como para que podamos estar todos juntos. ¿Les parece? Está bien, licenciada. Gracias. ¿Alguien va a realizar algún tipo de transmisión de esta clase? ¿De que necesitamos? No, no están Licenciada, yo la hice la vez pasada. Si quiere, la vuelvo a hacer yo y se las comparto a mis compañeros. Buenísimo, te lo voy a agradecer muchísimo. Gracias. Bueno. Bueno, entonces vamos a dar inicio para que normalmente las clases virtuales se nos van un poco más rápidas porque por ratos uno siente como que uno está hablando solo, pero yo sé que ustedes me están escuchando. Entonces, como sea, en la próxima clase vamos a hacer un mapa mental de lo que hemos hablado hasta el día de hoy para que presencialmente podamos resolver dudas y ajustar algunas cuestiones. Entonces, vamos a dar inicio. Voy a compartirles mi pantalla. Miren, suelo apagar la cámara durante la presentación para que no haya interrupciones, ¿verdad? Entonces, como no lo voy a no, si quieren hablar, por favor, interrumpen, me hablan, porque no los veo, ¿verdad? Entonces voy a tener la pantalla completa. Muy bien, chicos. Muy bien, enseguida vamos a ver. Veamos. Ustedes me dicen si ven. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Licta, no hay ningún problema. Licenciada. Perfecto. Muy bien. Ahí estamos. Bien, vamos a continuar con la anatomía del ejecutivo. Yo les digo anatomía porque lo estamos desenmarañando, estamos viendo como una estructura, como si fuera una personita, ¿verdad? Y hoy vamos a pasar al acto siguiente, que es el Consejo de Ministros. Como ustedes pueden ver en algún punto, o iniciamos este curso hablando precisamente de, bueno, de la soberanía, de cómo se ejerce el poder y el ámbito de aplicación del derecho administrativo, y específicamente el administrativo 2, es eso, ¿verdad? El ejercicio del poder y las competencias que surgen en la administración pública. Hoy pues nos toca platicar sobre el Consejo de Ministros. En una clase yo les decía, ¿qué significa ministro? Y por ahí surgieron varias ideas, pero ministro es el que sirve, de esa palabra viene, el que igual abogado es aquel que llegó a servir. Esas son digamos, las etimologías de ambos vocablos, ¿verdad? Ministro significa servidor. Entonces, dentro de la jerarquía administrativa vamos a encontrar que inmediatamente después de la cúpula del Ejecutivo, que es el presidente y el vicepresidente, como una unidad, como un matrimonio, un binomio, ¿verdad? La ley le dice binomio, pero en realidad es muy parecida la interacción a la de un matrimonio, no digo personalmente, sino en el abstracto jurídico, ¿verdad? Es lo que son. Uno hace una cosa, otro hace otra cosa, pero en realidad ambos ejercen la representación conyugal, que en este caso sería la representación del Estado en ausencia del que no está. Bien. Entonces, acá vamos a ver el efecto cascada que tiene el ejercicio del poder dentro del Ejecutivo y sobre todo en la administración pública, ¿verdad? Entonces, por eso les pongo que esto es cómo va estructurándose la autoridad, ¿verdad? Y cómo ese ejercicio de las responsabilidades resulta ser solidario para los funcionarios
que lo ejecuta. Bueno, volvemos al fundamento jurídico. Hoy lo que nos importa es que todo tiene su base en la Constitución Política de la República y obviamente la ley del organismo ejecutivo para todas esas aristas extra. Pero nos vamos a enfocar en los artículos 193 al 195 por hoy, ¿verdad? El 202 también nos será sumamente importante y, por supuesto, vamos a volver a citar el artículo 154 de la Constitución. ¿Qué ocurre con todo esto? Las directrices, los parámetros de cómo se organiza el Estado y la administración pública vienen de la Constitución, porque yo les decía en una clase, esto parece un código. Si ustedes quieren un fundamento de algo, de lo que sea, va a estar incluido en la Constitución. Son pocas las cosas que van surgiendo, sobre todo en materia de derechos humanos, en el ámbito del Sistema Nacional de Protección Social, por ejemplo, que son ya normas de aplicación moderna, que obviamente van a escapar a esos 40 años que tiene ya de vigencia la Constitución, ¿verdad? Ambas partes ya están a punto de alcanzar esa hermosa mayoría de edad de 40 años, entonces, bueno, por ahí estamos. Y por supuesto, la ley de lo contencioso administrativo, que espero que podamos ir desenredando algunos de los procesos contenidos en esta ley con el objeto de que ustedes puedan empezar a tener ya un acercamiento a cómo funciona el proceso administrativo en Guatemala, que tiene sus aristas muy importantes, ¿verdad? Bueno, el Consejo de Ministros es un máximo órgano colegiado en el Ejecutivo. Cuando decimos órgano colegiado, es uno que se compone de varios miembros, ¿verdad? El órgano colegiado tiene como función poder emitir algún tipo de pronunciamiento, alguna resolución. En este caso son los acuerdos gubernativos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué el órgano debe ser colegiado? Y por lo regular tienen que ser en números impares. Bueno, para que no hayan, digamos que tienen una división de criterios, esos criterios no pueden empatar, ¿verdad? Tiene que haber una decisión. Entonces, por lo regular, los órganos colegiados en Guatemala tienden a ser impares. Bueno, el Consejo de Ministros, ¿verdad? Acá está definido el Consejo de Ministros, lo vamos a ver, está contenido en el artículo 195. No hagan caso de esto, voy a corregirlo en la presentación porque dice 202, pero es el 195. Entonces, ¿qué establece? Que el presidente, el vicepresidente de la República, o sea, dos, el presidente y el vicepresidente de la República, junto con los ministros de Estado reunidos en sesión, constituyen Consejo de Ministros, el cual va a conocer cualquiera de los asuntos que sean sometidos a su consideración por el presidente, porque es quien lo convoca y lo preside, ¿sí? Los ministros son responsables de sus actos, de conformidad con la Constitución, las leyes, y en el caso de que obren por orden expresa del presidente, también de todas las decisiones del Consejo, serán solidariamente responsables los ministros que hubieran llegado a esa sesión convocada, ¿verdad? A excepción de aquellos que hagan constar su voto razonable. El presidente siempre va a participar con voz, pero no siempre va a tener voto dentro del, del Consejo, y cuando no está el presidente, es este quien lo convoca, ¿verdad? El vicepresidente ejerciendo las funciones de la presidencia. Aquí vemos los ministros de Estado, todos reuniditos, ¿verdad? Uno lo preside, el otro está ahí. Y bueno, ¿cómo qué asuntos podríamos pensar que son sometidos al conocimiento del presidente de la República en Consejo de Ministros? Bueno, hay un sinfín, ¿verdad? Todo aquello que se relacione con la administración pública puede ser ámbito de competencia del Consejo de Ministros. Yo en mi experiencia he visto que convocan a veces a Consejo de Ministros a las 7, 8 de la noche para tratar asuntos de extrema urgencia. Por poner un ejemplo, actualmente nos encontramos dentro de un estado de excepción vigente. Estoy 100% segura que este fue una acción conocida en Consejo de Ministros. Independientemente de que los ministros, algunos de sus ministros no estuvieran directamente involucrados por sus funciones dentro de esa sesión, estuvieron ahí, porque son situaciones de extrema urgencia, como les decía. Hay algunas excepciones a la regla de la emisión de los acuerdos gubernativos. Hay acuerdos gubernativos que se emiten en Consejo de Ministros. Esta es la regla general, es la máxima. ¿Qué va en acuerdo gubernativo?
Bueno, todos los reglamentos de las leyes orgánicas, de las leyes ordinarias, aquella ley ordinaria que se emite y que sea necesaria la emisión de un reglamento, puede ser que dentro de su texto permita al ministerio que esté a cargo del asunto emitir el reglamento mediante acuerdo ministerial. Existen esas aristas, pero por regla general los reglamentos son emitidos por el presidente de la República, pero el presidente de la República no emite un acuerdo gubernativo si no está debidamente convocado el Consejo de Ministros para el conocimiento de ese acuerdo. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Sin embargo, ya les voy a hablar de una excepción que es muy común en la práctica. Bueno, las funciones y atribuciones del Consejo. Aquí quiero dejarles una pequeña duda, o más bien una interrogante que la vamos a terminar de resolver en la próxima clase. ¿Es Consejo con la S o Consejo con la C? Ahí me van a ir ustedes diciendo. Ahí van tomando nota de las preguntas, por favor, porque ya llevamos un par o unas tres que vamos a, en la próxima vez que nos podamos ver en persona, vamos a ir viendo. Yo recuerdo que les hice una pregunta relacionada con el preámbulo de la Constitución, que esa ya la dejamos perfectamente clara en clase, pero también les pregunté que cómo hace, en todo caso, la Corte de Constitucionalidad para emitir una resolución en amparo cuando existe un procedimiento específico. Ya les he contado varias cuestiones, ¿verdad? El día de hoy les dejo una interrogante bien simple. ¿Consejo va con la S o consejo va con la C? Ya veremos, porque toda la administración pública se relaciona. Entonces ahí vamos a ir concatenando algunas de las más importantes instituciones que vamos a poder encontrar dentro de esta función del Estado. Bien. ¿Qué deben hacer? Definir las políticas públicas, ¿sí? Determinar las políticas generales de gobierno y cómo lo vamos a administrar. La política general de gobierno vigente, obviamente fue emitida por acuerdo gubernativo, pero que fue un acuerdo gubernativo emitido en Consejo de Ministros. No podría el presidente de la República promulgar este tipo de documentos, ¿verdad? Y de actos administrativos, que es un reglamento, de forma unilateral, sin escuchar a su Consejo de Ministros, ¿verdad? La segunda es el refrendo. Esta es la excepción que les hablaba. Los acuerdos gubernativos, o sea, los reglamentos o las disposiciones de observancia general emitidas por el Ejecutivo que van a aplicar a todo el Ejecutivo. Por ejemplo, han visto que en algún momento se emite un acuerdo gubernativo otorgando un día de licencia, ¿sí? Con goce de salario a todos los trabajadores del Estado y contratistas. Porque, no sé, ¿verdad? Digamos, era 24, 25 de diciembre, un jueves, entonces, bueno, el 26 ustedes pueden ir a casa. Puente, le decimos aquí coloquialmente. ¿Qué pasa con ese reglamento? Es un acuerdo gubernativo que está arreglando una acción en específico. Lo firman todos los ministros. ¿Alguien vio el del año pasado que conseguía licencia a los trabajadores del Estado el 26 de diciembre? Un ejemplo muy claro, esto es bastante común. Pues fíjense, no estaba firmado por todos los ministros. Entonces aquí es donde viene esta función o facultad los acuerdos gubernativos. Conducto de un ministerio, el conducto fue el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Fueron ellos quienes presentaron la solicitud al presidente de la República para poder gozar ese día los trabajadores del Estado de un día con goce de salario sin funciones. Entonces, el acuerdo gubernativo se emite firmado por el presidente, pero con el refrendo del ministro de Trabajo, en este caso la ministra de Trabajo y Previsión Social. O sea, es un aval, un visto bueno. En la mayoría de los casos que no atañen a un solo ministerio, pero que se presentan para conocimiento del presidente y del Consejo en su momento, una acción. Por ejemplo, en este momento se me ocurre una política pública. Vamos a suponer que una política pública va a ser sometida a la consideración del presidente de la República para su aprobación. Pero esta política pública en realidad no vincula a muchos ministerios ni secretarías.
vincula quizás a uno o a dos. Estos dos ministros pueden refrendar el acuerdo gubernativo mediante el cual se aprueba dicha política. ¿Sí? Son bastantes aristas. Yo entiendo que el derecho administrativo puede llegar a ser muy abrumador, pero es importante que entendamos por qué funcionan este tipo de cosas. Como les decía, las políticas pueden ser muy específicas. Vamos a hablar de la Política Nacional de Turismo Sostenible, ¿verdad? Que es más o menos de reciente aprobación hace un par de años. Esta política pública fue emitida, ¿verdad? Como ente rector tiene al Ministerio de Economía y como ente coordinador al Instituto Guatemalteco de Turismo, por poner un ejemplo. ¿Verdad? Así es como funciona. Entonces, esta política tiene como principales ejes, ¿verdad? Promover el turismo internacional y nacional, pero también no solamente para la gente, porque esto genera grandes fuentes de ingresos y de economía o mueve la economía local, sobre todo en lugares turísticos de Guatemala, que son muchísimos, pero también tenía como objeto el poder crear otras, la declaratoria de otros bienes como bienes intangibles de la humanidad o bienes protegidos o áreas protegidas, o sea, tenía varias aristas, también por ahí estaba la arista de la protección ambiental, de la fauna, de la flora, en fin. Y saben, bueno, este acuerdo gubernativo no fue emitido en Consejo de Ministros, solamente tenía el refrendo del Ministerio de Economía porque pues fue el conducto mediante el cual se le presentó al señor presidente. También tenemos la declaratoria de lesividad. El Consejo de Ministros podría apartarse de una decisión del presidente incluso, ¿verdad? Declarando lesivos actos administrativos que dañan los intereses del Estado. Esto lo vemos muchísimo en los primeros años en el cambio de gobierno, en el primer año de gobierno de cada administración, porque vienen a encontrar un sinfín de acuerdos gubernativos que hacen ordenanzas, que emiten algunas ordenanzas que tienen que seguirse cumpliendo, pero que ya no son prioridad dentro de la política general de gobierno de la nueva administración. Entonces, el Consejo de Ministros dice, bueno, este acuerdo nos obligaba a, por ejemplo, no sé, resarcir a las víctimas civiles del conflicto armado interno, puedo ponerles un ejemplo, pero esto implica una erogación de 500 mil millones de quetzales para el Estado, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lesivo porque es demasiado dinero, ¿ya? Eso, este sí es un ejemplo completamente abstracto porque el programa de resarcimiento está eh, extinto desde el año 2023. Pero así como esto, podemos pensar en muchas otras cuestiones. Por ejemplo, pueden emitirse ordenanzas de reordenamientos viales en Consejo de Ministros que aplican no a una municipalidad en específico, sino que aplican a las grandes extensiones de carretera, como la carretera interamericana, por poner un ejemplo, o algunas otras. Entonces podría ser que se emita una disposición por parte del gobierno central, ahorita digamos en el año 2027, y que en 2028 el siguiente Consejo de Ministros lo declare lesivo para no tener la obligatoriedad de continuar con dicha disposición vigente, ¿no? ¿Se entiende por ahí? Sí, ¿Bien? licenciada. Sí, Licta, gracias. Excelente, gracias. Y luego está la consulta presidencial, que consiste en la deliberación sobre asuntos de la administración pública a solicitud del presidente. ¿Qué pasa con esto? Bueno, el presidente no lo puede saber todo. Imagínense, son 14 ministerios. En este momento no tengo presente cuántas secretarías, pues son más o menos 11, más las comisiones presidenciales, más todo esto que va surgiendo. Y cada una de estas tiene sus funciones. Hay ministerios que tienen más de una función, ¿verdad? Y de ahí es donde nacen que tienen 3, 4, 5, 6 viceministerios. Eh, entonces, el presidente puede convocar al Consejo de Ministros para consultarles respecto de cuestiones que son ámbito de su total competencia, ¿no? Entonces, el Consejo de Ministros en realidad no es tan inútil como lo podemos imaginar en papel, ¿verdad? Y es importantísimo que tengamos en cuenta que todas esas decisiones del Ejecutivo no vienen solamente de la cúpula central, del binomio presidencial, vienen también de aquellos que ejercen las funciones específicas en cascada, sí, ¿verdad? Bueno, esto es sumamente importante. Miren, aquí se crea un vínculo,
¿verdad? El poder, yo les decía, un gran poder lleva una gran responsabilidad. El artículo 154, lo citamos en la clase anterior de la Constitución, nos dicta la siguiente disposición. Dice que todos los funcionarios son depositarios de la autoridad y responsables por su conducta, ¿verdad? Y la institución del Estado que sirven es solidariamente responsable de las decisiones que ellos tomen. Y eso incluye al Consejo de Ministros, ¿sí? Porque solo van a perder responsabilidad de lo que decidan en Consejo de Ministros aquellos que voten de manera disidente. Entonces, un acuerdo gubernativo emitido en Consejo de Ministros o un acta administrativa emitida en Consejo de Ministros que está suscrita por todos los ministros convocados, todos son igualmente responsables en el momento en que ese documento se declare lesivo. Y la responsabilidad administrativa, les dije en la anterior clase, que prescribe a diferencia de la responsabilidad penal o lo que sea, o sea, todo aquello, cualquier acto que conlleve una responsabilidad ante la ley, prescribe para los funcionarios a los 20 años, ¿sí? Así sea un delito menor. Acá les anoté un poquito de jurisprudencia. Recuerdan que en una clase, no sé si fue en la segunda, probablemente fue en la segunda, yo les mencionaba que la jurisprudencia es sumamente importante y debemos adoptar desde ahorita la buena costumbre de consultar las gacetas, ¿sí? Tanto la Gaceta de la Corte de Constitucionalidad como la Gaceta de la Corte Suprema de Justicia, porque la jurisprudencia es una fuente de derecho. Y miren, cuando uno viene y tiene un asunto controvertido que tiene que darle respuesta, les prometo que en todas las sentencias, sobre todo las de grado, ¿verdad? De segundo grado, que son las de los tribunales colegiados, ustedes van a encontrar sendas argumentaciones que les van a servir para ampliar muchísimo más su conocimiento. Porque miren, cuando uno aprende a leer la jurisprudencia, uno logra plasmar en papel todo lo que uno tiene para decirle a un juez, por ejemplo. ¿Sí? O para explicar un acto administrativo, que es lo que nos importa en este curso. Entonces, esta jurisprudencia, que más bien es doctrina legal, ¿verdad? De la Corte de Constitucionalidad, nos dicen que el Consejo es un órgano de decisión conjunta. Eso ya lo habíamos dicho, es un órgano colegiado. Y la responsabilidad no se puede fragmentar salvo constancia expresa. Y ahí es donde encontramos una jurisprudencia valiosa para el voto disidente. Muy bien, el refrendo ministerial. Miren, aquí ya tenemos algo como un poquito más gráfico de cómo funciona, ¿verdad? Entonces, aquí el ministro calza con su firma los decretos de acuerdos emitidos por el presidente, ¿sí? El presidente emite algunos decretos, pero son muy específicos y se encuentran en la ley del organismo ejecutivo. Yo se los voy a enlistar porque es parte de un proceso didáctico que vamos a ir realizando. En general, los decretos corresponden al organismo legislativo, pero tienen excepciones. El Tribunal Supremo Electoral también emite decretos. Ya lo vamos a ir viendo. La administración pública, al no ser codificada, nos deja muchísimas puertas abiertas, ¿sí? Es abrumador, pero al mismo tiempo es hermoso porque podemos explorar en un mundo de muchas posibilidades, porque la administración pública regula todas las acciones de los ciudadanos en esta convivencia pacífica que mantenemos en la sociedad. Bien, hay algo sumamente importante. Sin el refrendo, los actos presidenciales carecen de validez administrativa. O sea, cuando un acuerdo del presidente no está emitido en Consejo de Ministros y no calzan sus firmas, o no hay un refrendo del ministro que corresponde, no va a tener validez administrativa, no tiene certeza jurídica, ¿sí? Esto no lo digo yo, lo dice la Constitución, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos bien en cuenta que el ejercicio del poder es escalonado, no es absoluto para nadie. Y el efecto, pues, es que confirma la participación del ministro y adquiere la responsabilidad solidaria. Ahí los dos se van juntos, ¿verdad? Ahí no hay para dónde, no hay de que uno va a saltar del barco cuando se esté hundiendo. Los dos se van juntitos. O todos, ¿verdad? Los 14, 15. Bueno,
Los viceministros de Estado. Ellos son, yo les coloqué aquí la palabra, el brazo operativo del despacho. Porque, vuelvo e insisto, esto va en cascada. Sería humanamente imposible para un ministro manejar todos los datos, todas las acciones, todas las resoluciones que se emiten en el ejercicio de su cargo. Entonces, para eso tiene a sus viceministros. Aquí les puse dos cosas. Miren, les coloqué una ficha de ajedrez y un atril porque la función de los ministros es muy política y estratégica, ¿sí? Ellos van a dictar instrucciones, ellos van a realizar aquello que, todas esas acciones que son necesarias para el cumplimiento de las funciones que la ley les está eh, obligando, ¿no? Pero también es muy estratégica porque por ahí vamos a ver cómo funciona el proceso de interpelación. La próxima semana que nos vamos a ver en persona, pues vamos a procurar realizar un ejercicio ahí bastante bonito. Se los voy a compartir en el WhatsApp para que podamos ahí ir haciendo algunas cuestiones prácticas dentro del curso, porque no quiero que se me duerman, ¿verdad? Esto es bastante teórico, pero aún así es bastante bonito. Ya van a ver que estas cosas pueden llegar a tener eh, situaciones muy divertidas también. Entonces el ministro es esa figura política, pero es aquel que dicta las estrategias. Entonces su viceministro, ¿qué hace? Aquí les coloqué una imagen que nos da la idea de cómo funciona, de cómo ejercita su capacidad técnica y operativa. Todos los ministerios tienen un área sustantiva, todos. Esa área sustantiva es la que se va a encargar de poner en marcha la maquinita, ¿verdad? En poder decir, ah, bueno, yo soy el Ministerio de Cultura y Deportes, entonces mi área técnica es un área en cultura, un área en arte, un área en bienes del Estado. Perdón, todo aquello que les sirva para cumplir con las funciones que la ley le indica. Ah, bueno, yo soy, bueno, yo estoy en el Ministerio de, qué sé yo, de Economía, ¿sí? Entonces la función técnica va a ser hacia ese ámbito, al ámbito de la economía global, al ámbito de la economía local, a, no sé, a salvaguardar el turismo porque eso genera fuentes de ingreso, a pensar en estrategias para disminuir los ingresos de remesas y aumentarlo en inversión, área sustantiva. Pero miren, no existe un solo ministerio, secretaría, comisión, Congreso o poder del Estado de ningún tipo que no tenga un área jurídica. Y esa es la importancia de ustedes y la importancia de que ustedes desde ahorita se formen como administradores públicos. Porque esa área de expertise, chicos, miren, por lo regular conlleva muchos años de formación dentro de la administración pública. Pero para entrar a la administración pública nos piden experiencia o años de ejercicio profesional. Entonces se va volviendo un círculo vicioso que yo siempre he remarcado y que siempre he criticado, porque si yo no te doy la oportunidad a ti como a ti estudiante de Derecho, por ejemplo, para que empieces a formarte en la administración pública y en el momento en que obtengas tu título empieces a ejercer funciones en la administración pública, no te vas a tener experiencia, ¿verdad? Ojalá todos los funcionarios tuvieran esa forma de pensar para que ustedes desde ahorita empezaran a formarse en la administración. Entonces, si no se puede, por la buena, ¿verdad? De esa forma. Entonces lo hacemos desde acá, desde la academia. Entonces la función técnica y operativa son inmensamente importantes, pero para que ustedes tomen esta motivación de aprender y de apasionarse por la administración pública, porque al final de cuentas, si no somos funcionarios, somos ciudadanos y usuarios. Entonces siempre vamos a estar involucrados con la administración pública de una o de otra forma. Entonces, ¿qué pasa? Sí, todos los despachos ministeriales, incluso las direcciones, hasta las direcciones técnicas, tienen un área. Siempre. Y la área, y por supuesto el área financiera, porque sin dinero tampoco se puede hacer nada. Y si tenemos un eh, superávit de dinero en un ministerio, pues estamos ante una situación de baja ejecución y por ende, pues una mala administración del ministerio, ¿no? No secretaría. Entonces, la función técnica de los viceministerios es dirigir esas áreas específicas del despacho.
Ejercer funciones delegadas, porque también en la ley del organismo ejecutivo, que la vamos eso lo vamos a ver en la próxima clase, nos vamos a encontrar que el presidente puede delegar en algún viceministro o en algún ministro algunas funciones. De igual manera, el ministro puede delegar algunas funciones en sus viceministros. Y ya veremos que cada ministerio tiene un reglamento orgánico interno que le otorga esa posibilidad al viceministro de representarlo. Pero en este caso, a diferencia del vicepresidente, el vicepresidente en Guatemala potestad, ¿sí? O la facultad de poder reemplazar por ausencia temporal a su ministro. Eso es cajonero. También pueden recibir esa función por delegación, pero en general, ¿sí? O sea, la sustitución del ministro en su ausencia es tal vez la calidad más importante que tiene el viceministro, o la inmediata, pero los viceministros tienen esa algo que es sumamente importante, que es la dirección de áreas específicas. Tienen que ser técnicos, tienen que ser probos, tienen que ser conocedores de la materia que se les está encomendando. Imaginémonos un viceministro administrativo financiero, por ejemplo, que, que nunca ha visto un balance de resultados, por poner un ejemplo, que jamás que no sabe cómo funciona el sistema SICOIN, que nunca ha tenido contacto con Guatenóminas. Esas son cuestiones que son sumamente importantes porque es una expertise que es necesaria para el ejercicio de un viceministerio, dada la alta investidura que esto representa, ¿verdad? Entonces, volvemos. El ministro es la cara del ministerio, ¿verdad? Es esta persona que tiene todos los contactos políticos y que puede realizar esas acciones. Porque miren, uno de los mayores impulsos dentro de la administración pública es ¿sí? Ese juego que va, esa bateada en las grandes ligas que hacen los ministros y los diputados, eso, miren, no existe dictamen o expediente administrativo que camine más rápido que uno que está bien, bien manejado estratégicamente a alto nivel. Eso es un hecho. Por triste que parezca, la administración pública debería ser un reloj suizo, ¿verdad? Que estuviera sin parar, trabajando y produciendo, pero no siempre es así. Hay muchísimas aristas en este tema, porque una de las más importantes es también el miedo que tienen algunos de los funcionarios públicos de ser objeto de hallazgos por parte de la Contraloría. Y si hay alguien acá que trabaja en la Contraloría, ¿no? Bueno, no sé si en la transmisión, mejor me voy a reservar algunas cuestiones, vamos a hablarlas en persona. Pero lo cierto es que en algunos de los casos, bueno, y hay quienes en este tiempo se recuerdan de los jueves de cumbia de la CICIG, entonces muchas de las cosas que van haciendo que se detenga o que no funcione como corresponde el accionar de la administración pública devienen de ese tipo de cuestiones. Bueno, entonces entendemos, ¿verdad? El ministro es aquel que ejerce la función política y el ejercicio del poder, el movimiento a alto nivel y la estrategia y dicta esas instrucciones, y sus viceministros son los encargados de realizar toda la función técnica y operativa a través de sus direcciones, por supuesto, ¿verdad? Y aquí es como va cayendo en cascada el poder. Muy bien. La continuidad administrativa, sustitución y delegación. Cuando el ministro, ¿verdad? Está ausente, viene una sustitución temporal. Mientras ocurre esa sustitución temporal o la delegación, porque el ministro puede delegar a un viceministro, por ejemplo, a un gabinete específico. ¿Sí? Hay ministerios que tienen gabinetes específicos o participación en comisiones presidenciales. Y eso, la ley del organismo ejecutivo lo señala y ya no hay para dónde. El ministro tiene que proceder a incorporarse a dichas delegaciones. Entonces, más bien a estas comisiones en las que está involucrado por mandato legal, pero lo puede delegar en un viceministro, por supuesto que sí. También, o estar sustituido por su ausencia de forma temporal. Mientras eso pasa, ya sea temporal o por delegación, la responsabilidad se transfiere a quien está presente.
como titular en ese momento. O sea, si por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que alguien de ustedes es viceministro o viceministra y llega a su ministerio una citación del Congreso de la República. Cuando el ministro hace la delegación a sus viceministros o a sus directores para que comparezcan a esa citación, le transfiere, aparte de la obligatoriedad de sentarse ahí y responder, la responsabilidad legal de todo aquello que diga, sobre todo si lo juramentan, ahí se fue también la responsabilidad penal por perjurio. Entonces, quien está de titular, o sea, en el momento en que está sustituyendo al ministro o que por delegación está sustituyendo al ministro, la autoridad que debería estar ahí al titular, se convierte este otro en titular y presente. Entonces, los viceministros en esos casos asumen plena responsabilidad legal, plena, o sea, nada más que decir, ¿verdad? Estamos diciendo que ellos van a estar haciendo las funciones que le corresponden a su autoridad inmediata superior y por ende con todas las prerrogativas, pero también con todas las responsabilidades que eso conlleva, ¿sí? Porque va a poder tomar decisiones, les cuento. Vamos a suponer que este viceministro está, que este ministro está convocado a Consejo de Ministros, pero vamos a suponer que está con graves quebrantos de salud o es oficial fuera del país, entonces delega a uno de sus viceministros y este va a refrendar o va a firmar un acuerdo gubernativo, toda la responsabilidad queda en ese viceministro, porque está ejerciendo las funciones del ministro en ese momento. ¿Tienen o no tienen inmunidad los viceministros? Otra pregunta para la próxima. Bueno, o si alguien la sabe, pues de una vez la puede decir. Bien, mecanismos de impugnación y de defensa. Vamos a empezarnos ya a preparar de forma técnica para cuando lleguemos al procesal administrativo, porque es sumamente valioso que ustedes se formen en el proceso administrativo, porque ir a litigar en esos procesos es muy bueno, porque muy pocos lo conocen. Entonces, yo no tengo ningún problema en que empecemos a pensar ya en que vamos a estar litigando, en que vamos a estar ejerciendo nuestra profesión, ya sea de uno o del otro lado, no importa, pero, pero con calidad, ¿verdad? Para que podamos hacer cosas grandes en el ejercicio profesional. Bueno, primero hay un acto administrativo que se emite, ¿sí? Se emite un acto administrativo. En la clase, fíjense que esta tarjetita se las hice porque me gustó que en la clase anterior uno de ustedes me preguntó por esos artículos de la ley de lo contencioso administrativo. Entonces, no podemos apartar el proceso de lo sustantivo. Lo sustantivo de lo procesal no se pueden divorciar por ningún motivo. Y yo creo que si los llevamos paralelamente podemos avanzar incluso muchísimo más dentro del ámbito de la doctrina. Porque miren, les voy a decir algo, a mí me encantaría que ustedes pudieran encontrar, ¿verdad? Yo utilizo varios libros, les voy a decir, para generarles sus clases, pero el que más me gusta es el de Derecho Administrativo, parte especial del doctor Hugo Calderón Morales. Él fue mi catedrático en la Facultad de Derecho y creo que es el que mejor se adapta en cuanto al orden a la guía programática del curso. Sin embargo, yo utilizo también autores españoles que, pues, la verdad es que la legislación guatemalteca es casi un copy-paste de la legislación española y con base en eso, pues, podemos aprender muchísimo de la doctrina española que ha sido, eh, bueno, desarrollada desde muchísimo antes que nosotros existiéramos como Universidad de San Carlos, imagínense. Entonces, ahí podemos tener bases bastante sólidas con respecto a la administración pública y su evolución. Sin embargo, eh, eso lo podemos hacer, como les decía, ustedes ya solitos y ahí. Pero acá yo lo que quiero es que ustedes puedan aprender cosas que les van a servir para la vida, porque difícilmente alguien vaya a llegar a su oficina jurídica un día y le vaya a decir, defina qué es derecho administrativo, defina administración pública. Eso no va a pasar. Ay, ustedes con situaciones reales. Entonces, por eso es que a mí me gusta que ustedes entiendan aquello que es lo más importante
para que podamos avanzar y tener una formación que no nos va a servir para un examen. O sea, realmente los exámenes parciales, ustedes van a tener 5, yo les hago uno, tienen otros 4, puede ser que más, no sé, o puede ser que menos, pero pues ya suficientes tienen, ¿no? Tienen 3 por curso en cada semestre, 2 parciales, un final, entonces no me interesa mucho eso. Me interesa muchísimo más lo que ustedes pueden aprender para su vida. Entonces, esto es algo que quiero que aprendan para la vida. Vean, el acto administrativo se genera, ¿sí? Puede ser una resolución, un acuerdo, o incluso podría ser un oficio. He visto que se impugnan oficios. Y es una decisión administrativa que nos están brindando. Ok. Perfecto. Nosotros hicimos una petición a la administración pública y la administración pública nos dio una respuesta contraria a lo que nosotros esperábamos. Entonces podemos utilizar un remedio procesal. Acá les aparece el recurso de revocatoria, podría ser reposición. No les mencioné el recurso de reposición porque es bastante gracioso, ¿verdad? El recurso de reposición lo conoce la misma autoridad que dictó el acto administrativo impugnado. O sea, parece chiste, pero así es, ¿verdad? La ley así lo señala. En este caso, el recurso de revocatoria me pareció un poco más bonito para platicar y para que lo desarrolláramos, porque en la revocatoria una autoridad administrativa emite una decisión, el acto administrativo, y este recurso lo conoce su superior jerárquico, ¿sí? Es como lo más, yo creo, amigable, ¿no? Obviamente, en el caso de aquellas autoridades administrativas superiores, como los ministros, no hay una autoridad por encima, excepto el presidente, pero eso no lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces presentamos el recurso de reposición. Ahí la misma autoridad que lo dictó es la misma autoridad que lo va a resolver. La revocatoria no. Con el tema de plazos y eso no nos vamos a detener mucho, no les quiero saturar su mente porque todo está en la ley de lo contencioso. Entonces, bueno, el recurso siempre se presenta ante la misma autoridad que dictó el acto administrativo. Grábense eso, por favor. Si el acto administrativo, la decisión, la emitió un viceministro, ¿sí? Ante este mismo vamos a presentar la impugnación, aunque tenga superior jerárquico, ¿sí? A ese mismo le vamos a dirigir y él tiene la obligación de elevarlo para que lo conozca el ministro, ¿sí? Lo mismo pasaría si fue un director o un jefe quien emitió el acto administrativo, se lo presentamos a esa misma autoridad y éste está obligado a elevarlo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a suponer que se llevan a cabo todas las etapas del recurso que van. Miren, pues lo primero es que la persona tiene 5 días para interponerlo. O sea, si hoy me notifican el acto, yo tengo 5 días para presentar el recurso. Eso aplica para reposición y revocatoria. Recibido el recurso, entonces se debe de correr audiencias en este orden. A la parte interesada o a aquellos que se consideren interesados dentro de esta situación, porque pueden haber más personas involucradas, se corre. Licenciada, disculpe, una duda. ¿Qué pasaría en el caso de los alcaldes? ¿Quién sería el superior jerárquico de ellos? Perfecto, gracias. Miren, es raro que los alcaldes per se emitan resoluciones, pero si lo hacen, su superior jerárquico es el Consejo Municipal, ¿sí? Donde están los síndicos y los concejales. O sea, la máxima autoridad de la municipalidad, y qué bonita pregunta, porque entonces ya nos vamos a adelantar. Excelente, me gusta esa pregunta, me gustó muchísimo, porque uno cree que la máxima autoridad en las municipalidades es el alcalde, y eso es muy alejado de la verdad. La verdad es que la máxima autoridad es el Consejo Municipal. Entonces, el Consejo Municipal, que está conformado por los síndicos y los concejales, porque las municipalidades en realidad se deciden o se dilucidan no por mayoría. No es, por eso si se dan cuenta, nunca hay segunda vuelta en las municipalidades.
Ahí si el alcalde ganó por un voto, ganó por un voto. La cuestión aquí es que la corporación municipal no va a estar conformada solo por la planilla de este alcalde, ¿verdad? Las casillas se van llenando conforme fueron sacando votos. Entonces el consejo municipal está lleno de gente de la oposición. Y esa es una ventaja, de cierta manera. Por eso el poder local es mucho más importante. Y esa es la razón también por la cual normalmente votan más personas en primera vuelta que en segunda. Porque una vez electo el alcalde ya todo el mundo está contento o mayormente contento. Entonces, así sería. Ahí, si el alcalde llegara a emitir una resolución por sí solo, entonces se tendría que impugnar mediante el remedio procesal del recurso de revocatoria ante él mismo y él tendría que elevarlo al Consejo Municipal. Así funcionaría. Excelente, porque esto nos ayuda a ampliar, ¿verdad? Ya es un ejemplo como tal. Entonces, estos tienen que correr las siguientes audiencias a la parte interesada para que presente sus argumentos. Normalmente lo que se hace es un memorial muy parecido al de la interposición, porque ya el memorial de interposición lleva los argumentos, ¿verdad? Entonces, se corre audiencia al área técnica o jurídica de la institución. Entonces, ahí eso se evacúa con un dictamen jurídico, ya veremos un poquito sobre eso, y también se corre audiencia a la Procuraduría General de la Nación en los 3 casos por el perentorio plazo de 5 días. ¿Sí? Y ahí nos vamos a ir. Y así se va, y la ley así nos dice. Entonces va a depender, puede ser, miren, yo he visto muchos casos en los que la PGN en su dictamen nos dice, miren, hagan o practiquen diligencias para mejor resolver. También hay una etapa de diligencias para mejor resolver. Como ustedes estén ya dentro de los cursos procesales, se van a dar cuenta que las diligencias para mejor resolver les sirven, en este caso a la autoridad administrativa que está encargada de resolver el recurso, para ampliar un poco su conocimiento, para ampliar el contexto mediante el cual se emitió esa resolución o el contexto de cómo le agrava, o perdón, del agravio que le causa al interponente del recurso. Y así, miren, son varias diligencias que se pueden realizar. Diligencias para mejor resolver. Se me ocurre una. Pedirle al alcalde un informe circunstanciado. El Consejo de Ministros viene y le pide un informe circunstanciado, que nos diga, mire, ¿usted por qué resolvió solo? ¿Por qué no nos convocó al consejo municipal? Mire, ¿y usted por qué quiere bien adoquinada esa calle si no es calle, es un terreno usted? Pidámosle, preguntémosle por qué tomó esa decisión, con base en qué hizo para fundamentarse. Entonces ahí ya le quedan nada más 5 días cuando ya tiene todo esto, ¿verdad? Tiene la audiencia conferida a la parte interesada o interesados. Por ejemplo, podríamos correr la audiencia al vecino a la par de esta que era terreno, pero ahora es calle, ¿no? Y que ahora la van a adoquinar. Bueno, podría ser que había una servidumbre de paso, ¿verdad? O podría ser que se hizo un proceso de adjudicación y al anterior dueño, pues al adjudicatario se le disminuyeron esos derechos de adjudicación por el bien común. Es que pueden haber razones, ¿verdad? O puede simplemente existir de que el alcalde diga, ay, es que fíjese que yo eso me comprometí en campaña y entonces ahorita ya no sé ni qué hacer. Eso no es una razón válida, no hay un sustento jurídico. Entonces por ahí vamos a ir viendo qué es lo que surge de todo esto. Un informe circunstanciado podría ser una puerta muy grande para el consejo y para resolver en estos casos. Entonces, bueno, emite la resolución, que viene a ser como una sentencia, porque ahí pone fin, esta resolución pone fin a la vía administrativa, ahí se acabó. Entonces nos abre la puerta al proceso contencioso administrativo. Hay algo que es sumamente importante voy a volver otra vez al tema de la jurisprudencia y al tema de la doctrina, que son sumamente importantes porque nos enriquecen para poder explicarle, en este caso al consejo, en este caso, ¿verdad? Decirle al consejo municipal las razones por las cuales yo estoy impugnando la decisión del alcalde. Vean, los recursos, tanto de reposición como de revocatoria, suspenden cualquier trámite administrativo. Eso nos dice la ley. Ahí estamos.
sobre todo en procesos de contrataciones del Estado. Ya está el artículo 101, 110 de la Ley de Contrataciones del Estado, que dice, no, ahí ponemos pausa, stop, mientras está diligenciándose el recurso. Sin embargo, aunque la ley lo diga, la Honorable Corte de Constitucionalidad, y dado que esa es una ley ordinaria, nos ha dicho ya varias veces que no, que los recursos no son o no tienen efectos suspensivos cuando se trata de bienes y servicios públicos que son de suma urgencia o necesidad. Se ha pronunciado específicamente en casos como la adquisición de pasaportes o de cartillas para pasaportes, libretas vírgenes se llaman. Se ha pronunciado con respecto también a la adquisición de medicamentos y en la adquisición de granos para la distribución, ¿sí? Por parte del Ministerio de Agricultura, para mitigar, ¿verdad?, los casos de desnutrición crónica o agua. Entonces, ya son varios fallos. Siempre son, casi siempre son en estas materias, ¿verdad? Que son cosas de suma urgencia. Recordemos, ellos argumentaron, bueno, el pasaporte es de suma urgencia porque ¿cómo va un guatemalteco a acreditar su situación legal, ¿verdad?, en el extranjero? La única forma de acreditar la identidad en el extranjero es mediante el pasaporte. ¿Sí? La Organización Internacional de Aeronáutica Civil, ¿verdad? La OASI, nos da ese lineamiento que aplica a todo el mundo. Y entonces, la única forma en la que yo puedo acreditar mi identidad en el extranjero es con mi pasaporte, por eso son tan indispensables y tan urgentes. Lo ponen al mismo nivel de la salud y de la alimentación, porque si no me puedo identificar, ¿qué pasa? Imagínense que actualmente pues sabemos cómo funciona la política exterior con Estados Unidos y aunque tú tengas pasaporte no es garantía de que en Estados Unidos no vayas a tener problemas, pero imaginémonos en un lugar del mundo en el que yo voy a trabajar y tienen reglas muy estrictas, le hace Tailandia, lugares como estos, o de Medio Oriente, y se me ocurre que, porque se me olvidó, y salgo sin velo, no sé cómo se llama, tiene su nombre, y me llevan arrestada por eso, y yo no puedo. Burka se llama, licenciada. Burka. Burka, gracias. La voy a apuntar. Yo siempre que escucho una palabra nueva, la apunto para que nunca se me olvide. Gracias. Entonces, si yo voy y salgo sin mi burka, ya ven, ya la puedo usar hasta en contexto, ahí vamos bien. Entonces, me puedo meter en un lío muy grave, ¿verdad? Lo mismo es con la seguridad alimentaria. Fue alarmante. Yo vi la nota de prensa a principios de la semana pasada en la que nos decían, bueno, 67 niños murieron por desnutrición crónica el año pasado. Esto es un problema de todos, de todas. Entonces, en esos casos de gran urgencia, los recursos no deberían de impedir que esta institución del Estado realice la adquisición, porque es urgente, ¿verdad? Sin embargo, ustedes saben que no todos van a estar contentos en ese tipo de procesos. Entonces, bueno, terminado y concluido el procedimiento, digamos que se dictaron diligencias para mejor resolver, eso nos da una amplitud de 15 días más dentro de la tramitación del recurso, y ya a los 5 días se emite la resolución final por parte de la autoridad superior o de la autoridad que dictó, la misma autoridad que fue quien dictó la resolución. Entonces, y ahí se acabó. Ahí ya no podemos seguir, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos abre la puerta? Al juicio, porque está agotada la vía administrativa. A eso se le llama principio de definitividad. No podemos iniciar el proceso contencioso administrativo si no hemos agotado la vía administrativa. Tampoco nos podemos ir directamente al amparo, peor, porque ni siquiera hemos terminado la vía administrativa, no pasamos por el juicio contencioso, el proceso contencioso. Es una fase judicial, ¿sí? El contencioso no tiene efecto suspensivo conforme a la ley. No suspende el trámite de nada, todo se puede. O sea, la administración pública puede continuar realizando cualquier situación. Vamos a suponer que el Consejo de Ministros encontró que tal vez el alcalde, perdón, el Consejo Municipal encontró que el alcalde tenía la razón. Entonces, se acabó. Resuelve siempre en contra del ciudadano que interpuso el recurso. Y le dice, no, ¿sabe qué pasa? Que ahí hay que adoquinar porque hay que adoquinar.
Fíjese que si no, no tenemos cómo trasladar estas pipas de agua hacia aquella comunidad que no tiene pozo. Entonces nos sirve muchísimo para transportar el agua hacia el otro lado. Disculpe, pero fíjese que tal vez el alcalde sí tenía un poquito de razón. Bueno, la resolvemos. Por supuesto, no le vamos a hablar coloquialmente. Esto se va a ir con el lenguaje técnico que corresponde. Le vamos a decir, mire, por cuestiones de requerimiento del servicio de agua y porque esto es para el servicio de la colectividad, ¿verdad? Vamos a darle prioridad al derecho público sobre el derecho personal que usted tiene de esa adjudicación que se le hizo hace 1000 años, ¿verdad? Entonces se lo vamos a argumentar y a estructurar de la mejor manera, porque puede ser que ustedes sean el asesor jurídico del Consejo Municipal y les toque ver todo esto y unificar todas las audiencias que fueron conferidas, hacer el análisis y posteriormente redactar la resolución. Y bueno, agotamos la vía administrativa y nos vamos al... Entonces esta persona va, o ustedes, ¿verdad? Digamos, son el abogado de este ciudadano que dice, no, pero si a mi abuelita, a mi tatarabuelito le adjudicaron ese terreno. Mire la plusvalía que genera, porque es derecho de paso. O sea, ¿sabe qué pasa? Que yo tengo un pozo y mire, yo ya hice aquí, tengo una bomba bien grande con la que puedo abastecer a estas personas, yo les puedo vender el agua. Entonces a mí me conviene este paso, porque tengo el pozo de agua más la servidumbre de paso para ir para allá. Entonces, no, fíjese que yo no me quedo con lo que el Consejo Municipal me está diciendo. Abrimos proceso contencioso, esta es una fase judicial, en las salas de lo contencioso administrativo. Si se dan cuenta, el proceso contencioso administrativo es tan sui generis, la administración pública es tan, pero tan impresionantemente estructurada, tan cuadrada, si le queremos llamar así, que al agotar la vía administrativa, abrimos el proceso judicial, pero ya como si fuese una segunda instancia. O sea, la fase recursiva o administrativa, como le llamamos, hace las veces de un juicio ordinario en la administración pública. Si se dan cuenta, esta fórmula es impresionantemente ad hoc a la administración pública. Si no, imagínense, si ya de por sí hay contenciosos que he visto que han durado hasta 7 años, si se termina el mandato de los magistrados de la sala de lo contencioso y sigue todavía el proceso ahí, porque pues aquí tiene que entrar a batear la PGN, ¿verdad? En ejercicio de la representación legal del Estado. Alguien de ustedes me dijo, sí, la PGN lo representa. Yo, tiene razón, la PGN representa al Estado, pero solo en juicio. Y entonces por ahí van creándose una cantidad de actos judiciales que ustedes no se imaginan. Entonces, bueno, la ventaja es que eso no pone en pausa a la administración pública en ese momento. Pero vamos a pensar que si el juicio contencioso va a durar 8 años, de aquí a 2 gobiernos vamos a estar recibiendo las resultas de esto y el Estado sigue generando pagos por haberse, digamos, equivocado en su momento la administración pública en resolver de una u otra forma. Lo que yo les estoy diciendo, este ejemplo surge de lo que ya nuestro querido compañerito nos preguntaba, ¿quién es el superior jerárquico en la administración municipal? Bueno, imagínense hasta dónde nos fuimos por esa pregunta. Y les puse 2 aristas, ¿verdad? O sea, les puse 2 opciones más bien, en este caso son opciones o posturas controvertidas. Una persona por adjudicación que al tatarabuelito, la misma corporación municipal en algún momento le adjudicó este espacio de tierra para poder trasladarse y todo el mundo la utiliza. Y ahora el alcalde, pues arbitrariamente, aunque es de su propiedad por adjudicación, le dice, ¿sabe qué? Disculpe, pero ya no. Aquí vamos a adoquinar y vamos a usarla, vamos a meter maquinaria y vamos a utilizar este espacio para brindar agua a los pobladores de la otra aldea, la que está contigo. Y él nos dice, pero si yo tengo agua para darles, si yo soy el dueño, yo les puedo vender. O sea, ambas posturas son defendibles. Y esa es la cosa, que recuerden que ustedes, abogados, administradores públicos, tienen que estar preparados para defender,
para acusar o para resolver. Y eso no solo aplica en el derecho penal, porque en este caso, digamos, si ustedes estuvieran patrocinando al ciudadano, ustedes acusan. Si ustedes son los asesores de la municipalidad, ustedes defienden. Pero si ustedes, perdón, si ustedes son el área jurídica del despacho del señor alcalde, ustedes defienden. Pero si ustedes son el asesor jurídico del consejo municipal, ustedes van a resolver. Ahí están las tres caras de esta moneda. Esto es más bien un dado triangular. Voy a entrar mucho a detalles de esto porque, como les digo, es materia del próximo semestre, pero mejor si vamos adelantando, porque de hecho para llegar a este punto, teníamos más o menos 6 periodos y vamos por el quinto. Entonces, vamos muy bien. Bien, jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Miren, yo creo que ya en este punto, y por la edad que tiene nuestra bendita Constitución, es difícil que no hallemos jurisprudencia o doctrina legal de algo. Ya todo lo hemos visto. Ya no hay cosas nuevas, de veras. Ya no hay nada nuevo. Entonces, podría pasar, porque sí, es parte también de la naturaleza dialéctica del derecho. El derecho es tan dialéctico como dialéctica es la sociedad. Entonces, vean, para la Honorable Corte de Constitucionalidad o Corte Celestial, como ustedes quieran llamarle, la naturaleza del Consejo de Ministros es un órgano de consulta y decisión conjunta, ¿sí? La responsabilidad es solidaria y compartida entre todos los miembros. Ahí sí, miren, no hay para dónde. El que llegó, así lo hayan delegado y que no siquiera sabía a qué iba, firmó, no puede alegar ignorancia. Sabe que tiene la responsabilidad. Y por supuesto, todos los funcionarios están sujetos a la ley, la primacía de la ley, ¿verdad? Contenía el artículo 154. Acá les hice un pequeño esquemita de la jerarquía y la responsabilidad. Esto es el efecto cascada que les llamamos. Miren cómo va cayendo hacia abajo, ¿verdad? Presidente, Consejo de Ministros. Aquí comparten como estas son órganos eminentemente políticos y de ejecución, comparten el ejercicio del poder, pero también comparten la responsabilidad. Los ministros, que son los que tienen a su cargo toda la gestión, ¿sí? Por eso cuando un ministerio tiene una cantidad de dinero asignada y no la ejecuta, podemos decir que pues, tiene una muy mala gestión, ¿verdad? Y generan el refrendo. O sea, refrendar significa avalar, ¿verdad? Dar un visto bueno a la decisión del presidente. ¿Por qué? Porque yo tengo la función sobre la cual se está emitiendo esta decisión, mediante acuerdo por lo regular, ¿verdad? Acuerdo gubernativo. Y los viceministros son los que generan todo el apoyo técnico, ¿sí? Todo el apoyo técnico recae en los viceministerios y por ende en todas las dependencias de los viceministerios, ¿sí? Que esto puede ser direcciones, pueden ser unidades, pueden ser departamentos, o viceministerios, perdón, también podrían haber subdirecciones, hay diferentes cuestiones, como los vayan a nominar según sus reglamentos orgánicos internos. Pero también cuando está sustituyendo al ministro, tiene esa responsabilidad delegada, salvo que emita voto disidente, que también lo puede hacer. Aquí está el control legal. A esto les vamos a decir por cuestiones didácticas, excepciones, ¿verdad? Excepcionalmente, toda regla tiene una excepción, les vamos a decir excepciones, pero el nombre correcto es control legal. El control legal consiste en el voto disidente, en los recursos que podemos utilizar, ya sea revocatoria o reposición, o en el juicio contencioso administrativo. Y ahí vamos concatenando todo, ¿sí? Vamos a ir concatenando nuestras leyes y porque la ley no se puede interpretar solo mediante el texto, que es lo que la ley. Yo les decía, el artículo es de la ley del organismo judicial, me dicen, sí, las leyes se interpretan conforme a su texto. Ajá, siempre hay un contexto y no lo podemos escapar porque es parte de la responsabilidad de un buen análisis jurídico. Bueno, entonces, conclusión. La conclusión más importante en todo esto es que el ejercicio del poder, el ejercicio del poder está sujeto a la ley.
El funcionario no puede hacer nada que no esté en ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, ¿verdad? Les vuelvo a colocar, este es un artículo sumamente importante. Y entonces, a través de este efecto cascada, el Ejecutivo garantiza, ¿verdad?, que el Estado pueda ser capaz de llegar a cumplir sus fines, ¿sí? Porque, para empezar, si sabemos de la responsabilidad que estamos ejerciendo y de la necesidad de emitir estas disposiciones y de hacer todo lo que sea necesario para la correcta ejecución, también aparejado a ello existe la rendición de cuentas. Porque, perdón, puede ser muy atractivo que desde el Ejecutivo se nos asignan funciones y se nos otorga un pedacito, una porcioncita de ese poder que viene de la soberanía del pueblo cuando se hace la delegación de los poderes y se va en esta cascadita, puede ser muy tentador. Pero la misma ley nos enseña que todos los actos en la administración pública tienen que encuadrarse a lo que la normativa legal vigente nos ordena, porque nos puede generar una responsabilidad a largo plazo. Ya no se me vayan a ir, permítanme dejar de compartir pantalla para que podamos platicar sobre... A ver, estamos. De todos modos, había dejado pues la cámara prendida, ¿verdad? Vamos a ir a la Constitución para que tengamos un poquito más de claridad con respecto a lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Les decía que el artículo 193, quiero decirles algunas cositas aquí para que ustedes se vayan motivando. Bueno, dice que los ministerios, dice, para el despacho de los negocios del organismo ejecutivo, habrá los ministerios que la ley establezca. ¿Qué ley? La ley del organismo ejecutivo, ¿verdad? Con las atribuciones y la competencia que la misma señala. O sea, los ministros no es que puedan hacer todo lo que les dé la gana, ¿verdad? Tienen funciones específicas. Entonces, las funciones generales que le asisten a todos los ministros son ejercer jurisdicción sobre las dependencias de su ministerio, era lo que yo les decía, ¿verdad? El ejercicio del poder estratégico. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de su ramo. La mayoría de cargos, como por ejemplo los viceministerios, las direcciones, las unidades, son de libre remoción y nombramiento, porque hay todavía dependencias del Estado en las que estas personas ingresaron a la administración pública por oposición en su momento y que pues puede que continúen ahí después de 40 años. He visto casos, pero no es lo usual. Lo usual es que estos son puestos de confianza que son de libre remoción y nombramiento. Pues refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos. Yo creo que ahora ya ustedes saben qué significa refrendar, ¿verdad? Que es avalar. Cuando se presentan estas cuestiones a, a someterse a la aprobación del presidente mediante acuerdo, deben de llevar este refrendo. Presentar al presidente de la República su plan de trabajo, eso es algo importantísimo, y así, son varias cuestiones, pero quería platicarles de algo muy específico. Quería hablarles de los requisitos para ser ministros de Estado. La Constitución dice que debe ser guatemalteco, hallarse en el goce de los derechos de ciudadanos, no tener ninguna prohibición legal, y ser mayor de 30 años. Nada más. Yo creo, esta es una opinión muy personal, muy de él y Galvez, ¿verdad? Soy yo. Yo no creo que sea buena idea que un médico, por ejemplo, esté a cargo del Ministerio de Salud Pública. Yo no lo creo. Yo creo que los ministros de Estado deberían de ser administradores de formación. Mejor si administradores públicos de formación. Puede ser que por ahí esa área de expertise, no sé qué tanto funciona y si se dan cuenta, creo que de ahí viene aquella baja ejecución en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Normalmente nos dan ahí a un ingeniero civil y eso está bien, pero yo creo que ese ingeniero civil estaría mejor de viceministro. O sea, les digo esto ya después de haber visto para qué es el viceministro, para ejercer la función operativa, la función técnica. Entonces, este técnico tiene que saber
lo que está haciendo. Pero, ¿será que la función política y estratégica debe recaer en alguien tan técnico? Yo creo que el administrador público, los abogados, porque miren ustedes, los abogados, lo que no sabemos, de verdad no lo inventamos. Yo ya les pasé a ustedes aquel tip de, ay, fíjese que lo que usted me está preguntando es una cuestión bastante complicada. Fíjese que merece un análisis a profundidad. Nosotros siempre nos la salvamos. Y precisamente dentro del ejercicio de esta profesión nos va a llegar cada cosa, se los prometo, se los prometo. Vamos a pasar, si ustedes van a ejercer su profesión liberal, van a pasar en su oficina un día de estar litigando en laboral a estar presentando un recurso administrativo al siguiente o a, no se imaginan. Y ahí es donde vamos aprendiendo tantas cosas que es impresionante. Entonces yo creo que la Constitución no tiene amarrada el nombramiento, más allá que pues ya habíamos dicho que en el artículo 183, la literal S de la Constitución, faculta al presidente para nombrar a sus ministros, por supuesto, son su personal de confianza. Pero miren, cuando una de ustedes sea presidenta de la República, la primera, y uno de ustedes su vicepresidente, tómenlo en cuenta. Tal vez aquí entre sus compañeras, sus compañeros, van a ver, yo sé que muchos de ustedes van a querer especializarse en el derecho administrativo. No hay preespecialización. La única opción que nos queda es la preespecialización en derecho constitucional, que son muy parecidos. Pero de pronto por aquí ustedes van a ser doctores en derecho administrativo, doctoras en derecho administrativo y serían, miren, para mí no hay mejor calidad para ministro de Estado que un abogado o un administrador público de carrera. Creo que esa es la base de todo para que esto vaya a funcionar. Y si desde hoy ustedes empiezan a ser administradores públicos de formación y hacen esa carrera, miren qué orgullo, porque yo sé que la administración pública va a estar en buenas manos. Entonces, bueno, creo que nos quedan unos cuantos minutos para que ustedes puedan tomar un respiro. Son 15 minutos nos quedaban. Entonces, para que puedan refaccionar algo, si iban corriendo en el tráfico, por favor pongan mucha atención porque las cosas están bastante complicadas con eso. El día de hoy se celebraron las votaciones en el Colegio de Abogados nuevamente y pues yo me siento muy orgullosa de haber podido participar y de que podamos generar cambios positivos. Y yo sé que aquí están los próximos administradores de este hermoso país, de este hermoso estado. Entonces, sin mucho más que decir, si tienen alguna duda, por favor, es el momento. Todavía tenemos tiempo. Leida, disculpe, voy a hacer una pregunta que tengo Sí. una duda. Así como el metro aéreo que están haciendo, hay mucha tala de árboles. ¿Cómo queda la ley de tala de árboles, el patrimonio cultural? Se pasaron llevando muchas cosas que, hablando así, administrando públicamente, esas leyes se las pasaron en el orden del triunfo. Entonces, si viniera un abogado a defender el patrimonio cultural y la tala de árboles, lo pueden hacer y están en su derecho, podrían hacerlo. Yo creo que ya estuvieran, ¿verdad? El personal del INAP debería de haber ya presentado los recursos correspondientes ante el Consejo Municipal de la Ciudad de Guatemala. Por supuesto. Ahí no hay un área protegida como tal, pero pues sí, yo creo, de hecho, hay disposiciones del Instituto Nacional de Bosques y también del Ministerio de Ambiente que regulan que para poder en la ciudad de Guatemala botar un árbol se tiene que contar con un permiso correspondiente. El problema que encuentro acá es que creo que ese permiso lo otorga la misma municipalidad. Entonces vamos a este círculo vicioso. Podemos, yo sí quisiera, ¿verdad? Si quisiéramos abundar en este tema, podríamos tener acceso al expediente, podemos pedir por información pública acceso al expediente para ver cómo fue que la municipalidad tomó la decisión, porque además, recordemos que este trayecto no solamente involucra a la municipalidad de Guatemala, ahí también está la municipalidad de Misco, ¿sí? Porque es el área de la Roosevelt. Va. Y este es, digamos, uno de los grandes problemas que yo le veo al aerómetro, no sé cómo se llama, aerómetro.
El otro es que, miren, la calzada Roosevelt tiene 4 carriles, por el amor de Dios. Vayan a la calzada La Paz, tiene 2 carriles más el motocarril, no sé cómo se llama, la motovía. Y estamos hablando de una arteria que lleva hacia el Atlántico, a la ruta del Atlántico, que es la única ruta para poder llegar a ciertos departamentos. No estoy hablando nada más del área metropolitana, estoy hablando de departamentos, estoy hablando de áreas de zona comercial, como Izabal, por ejemplo. Entonces ahí transita muchísimo transporte pesado, el área de la calle Martí. Yo creo que se pudo haber hecho un análisis más a profundidad de qué arterias son las que sufren más esa carga vehicular, ¿verdad? La carretera al Pacífico es la misma historia. ¿Qué pasa? No sé si hay compañeritos acá que viven en Villanueva, por ejemplo, o Amatitlán, o los municipios hacia el sur del departamento de Guatemala. Santo Dios, se llega a quedar un tráiler en la Villalobos, ustedes hacen 5 o 6 horas de cola. Y no estoy exagerando. Y fíjense, yo transito mucho por el área de la Roosevelt, ¿verdad? Yo creo que les comentaba que yo tengo familia en Antigua, entonces viajo mucho para allá y yo podría decir, ay, qué rico, ¿verdad? Puede ser que esto vaya a desfogar, pero también creo que como ciudadana debo ser consciente. Hay que quitarse uno por ratos la etiqueta de qué me sirve a mí y qué le sirve a los demás. Hay que pensar también en eso. Y yo creo que pudieron haber elegido otras vías que estaban con una mayor carga vehicular. O en todo caso, paralelamente, pensar en todas estas arterias, porque no nada más se transita hacia Misco o hacia el occidente, también hay otras vías. Pero definitivamente, volviendo al tema de la protección de los árboles, miren, ese flagelo que va a tener, ese impacto que va a tener en el ambiente, el quitar los arbolitos que habían en la Roosevelt para la carga vehicular que siempre hay y la emanación de todos los gases de efecto invernadero, miren, de por sí ya en la ciudad nosotros respiramos veneno. Por ahí está mi tesis, justamente es sobre ese tema. Entonces sí creo que debieron haberlo tomado en cuenta, definitivamente. Gracias, Linda. Entonces no estoy pensando mal. No, no, para nada. A ver, Jorge. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, licenciada y compañeros. Fíjese que la verdad estoy tratando de buscar, pero yo me acuerdo que cuando el año pasado recién se publicó eso de la tala, perdón, de lo del aerómetro, yo me acuerdo que en el artículo que leí decía que el INAP no, como bien lo dijo usted, es que quien autoriza ellos no se pueden meter en obras públicas, porque quien lo autoriza es la municipalidad y quienes se lo autorizaron fueron el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Congreso de la República. Y vuelvo, repito, como es obra pública, el INAP no se puede meter ahí, más que solo, por así decirlo, supervisar que haya una reforestación. Y sí me acuerdo que en el plan decía que iba a haber una reforestación de 2.500 árboles. ¿Dónde los van a poner? Esa es la cosa, ¿verdad? Porque que por lo menos en toda la vía los pusieran a los lados como para que sigan cumpliendo la función que tenían esos árboles, ¿verdad? Pero de ahí en más, no, pero sí, el INAP no se podía, al ser obra pública, no se podía meter. Y como ahí sí que el círculo vicioso, eh, yo tengo el poder, yo autorizo, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo la municipalidad con la municipalidad de Misco, ¿verdad? Imagínate. Gracias por el dato. Fíjense que esas son las cuestiones que son bien debatibles en cuanto al tema de las resoluciones administrativas, que las podríamos impugnar, por supuesto que sí. Fíjense que con el tema de la reforestación hay que tener mucho cuidado. Yo tengo un poquito como de issues con esa situación porque, por ejemplo, cuando el Estado asume a través del Ministerio de Ambiente el compromiso de reforestar por cualquier motivo, ellos lo que dan son 2.500, van a decir, 2.500 árboles. Normalmente se van por pinabete. El pinabete tiene su área. El pinabete no es para estar en cualquier lugar, porque aquí nos da 2 opciones. El pinabete puede ser que altere completamente el suelo en el que está y como necesita tanta humedad y tanta agua, mate toda la flora que esté a su alrededor. O bien,
puede ser que no esté recibiendo la suficiente humedad y se muera, previo a haber traído para sí toda la humedad del suelo. Compromete incluso las futuras plantaciones. Yo no soy agrónoma, ni siquiera sé muy bien cuidar flores de casa. Lo más que he tenido en mi vida ha sido un huerto, pero son cuestiones, y ya ven, por eso es que el derecho se relaciona con todo. Ahorita ya paramos hablando de ese tipo de cosas, y así nos va a pasar. Mientras estemos hablando de administración pública, vamos a ir aprendiendo de estas cuestiones. Y justamente, o sea, no podemos, no sé, tomar esas decisiones creo que son a veces un poquito irresponsables. No sé de qué manera las resoluciones administrativas puedan llegar a ser, digamos, sí, por el interés colectivo, pero yo creo que es importante el respeto al ambiente. Es sumamente importante tener esa moral ambiental. Es una calidad que debemos procurar también. Gracias por tu intervención. A ver, César. Buenas noches, compañeros. Sea solo, si fuera tan amable de repetir el nombre del autor del libro que mencionó, de Derecho Administrativo, ¿qué usa? Por favor. Con mucho gusto, acá está, miren. Es el Derecho Administrativo, parte especial de Hugo Haroldo Calderón Morales. Mi querido doctor Hugo Haroldo Calderón Morales. Fíjense que yo tengo ahorita les digo, quinta edición. Tengo la quinta edición que es del año 2006. Sí, año 2006. Que fue el año en que estaba en séptimo semestre, como ustedes. No, perdón, es de 2005. Yo tengo la quinta edición de 2005. Puede ser, miren pues, les propongo una cosa. El doctor Calderón, él ya falleció, pero puedo consultarle al señor decano si me permite que le hagamos copia a esta edición del libro. Es muy buena, solo que está toda manchada, ¿verdad? Van a ver ahí mis garabatos. Déjenme que consulte, porque recuerden que como es para fines didácticos, pues podemos hacer copias o por lo menos podríamos ir sacando copias por capítulos. Ahora, si no, déjenme preguntar en la IA si conseguimos una versión más antigua, porque recuerden que ya al trascender los 25 años de publicación de una obra, pues ya se pierden los derechos de autor y sobre todo para fines didácticos podríamos ver. ¿Ok? De todas maneras, estas ediciones del libro están en la biblioteca de nuestra facultad y en la biblioteca central de la universidad. Ahí están, no se preocupen. Lo que sucede es que creo que es probable que ya no lo consigan, porque como repito, el autor ya falleció, entonces no sé si tiene ediciones nuevas. Que sería también interesante ver una edición nueva para ver qué anotaciones y qué ampliaciones le han surgido al libro, ¿verdad? Veamos. Déjenme ver, pero si el decano me autoriza, le sacamos copia a este, aunque esté. Gracias, licenciada. Con gusto. Gracias, Miligda. Para servirles. Bueno, si no hay más que decir, entonces damos por finalizada esta clase. Quiero ver a alguien más. No, alguien quería hablar. Todavía hay tiempo. Sofía. Yo, licenciada, fíjese que ahorita estaba buscando lo del libro y hay una novena edición, tienen ahorita. Y cuesta 320 la librería jurídica. Ahí está, para quienes, muchas gracias, Sofía. Para quienes quieran adquirirlo, pues también perfecto, tiene una novena edición. Yo como les digo, esta es la quinta. Y sí, no hubo muchas variaciones. Es que en realidad, miren, el derecho administrativo no cambia. Esa es una gran ventaja. O sea, por ahí tenemos el que no está codificado y por eso es un dolor de espalda estar buscando disposiciones como decir, INAP no tiene ninguna injerencia en obras públicas, pero Ministerio de Ambiente sí se puede meter en un aerómetro, que es una cuestión como más bien de, podríamos llevárnoslo sí municipal, pero también como de infraestructura, ¿no? Vial. No lo sé. Ahí sí que pueden haber duplicidad de funciones. Yo me veo una gran sorpresa cuando a mí me gusta mucho el deporte y he participado desde hace muchos años en distintas asociaciones deportivas. A mí me sorprendió muchísimo
que para llevar a cabo un torneo de caza y pesca, adivinen en qué ministerio hay que pedir el permiso. No lo van a creer. De agricultura, ¿no? Es lo que yo pensé. Cultura y deportes. Ministerio de Ambiente, le dijeron. También hubiera sido lógico. Cultura o ambiente hubiera sido lo lógico. Por ser Pues una no, reunión que no es gobernación, licenciada, ¿no? habría sido como la tercera, porque pues al final cuando no hay un ámbito que esté regulado, nos vamos al Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Que es lo usual, es quien refrenda la mayoría de acuerdos. No, resulta que, al menos en ese momento, quien emitía esas licencias era el Ministerio de Economía. ¿Qué les digo? Muy bien, entonces con eso, ajá, qué nivel. Con eso les voy cerrando, entonces, para que vayan viendo cómo la administración pública tiene tantas distintas formas. Qué gusto saludarles, que tengan una buena noche. Le agradezco mucho a quien haya transmitido la